Por favor, me confirman si estamos viendo pantalla. Vale, gracias. Bueno, bueno muchachos, en esta ocasión vamos a hablar del módulo número 8, función sí. En esta ocasión lo que vamos a hacer es empezar como un barniz pequeño de lo que viene siendo eh, Excel intermedio, ya que funciones con condiciones, digamos que se ve en un nivel un poquito más avanzado de lo que estamos haciendo. Entonces quería como dar un pequeño paso para que podamos dar eh, como, como un pequeño, como una pequeña acercamiento a lo que es el siguiente nivel de Excel intermedio, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. ¿Qué es la función sí? La función sí es una función lógica que tiene la aplicación de Excel que permite evaluar una condición y devolver un resultado si la condición es verdadera y otros resultados si es falsa. En sí la función sí sirve para tomar decisiones dentro de una hoja de cálculo y evalúa condiciones dependiendo de la condición, valga la redundancia, si es falsa o es verdadera. Entonces, para que ustedes de pronto me puedan entender un poquito más, vamos a, a ver los tres ejemplos que tengo dentro del módulo de la clase. Eh, Adicional a eso, pues haciendo un paréntesis, eh, recuerden que esta es la última clase que tenemos. Adicional a eso, lo que para continuar con el proceso, pues les voy a dar un pequeño, una pequeña visual de lo que para las personas que de pronto se quieran inscribir al curso de Excel intermedio, les voy a dar una pequeña visual de lo que se quiere lograr con el siguiente nivel. Aparte de eso, les voy a también a proyectar finalizando la clase lo que es el proyecto final que se los dejaré en modo PDF por medio del grupo de WhatsApp para que lo puedan descargar, puedan validar. Igualmente se les va a dar una instrucción de qué es lo que se debe hacer, ¿vale? Entonces, bueno, continuemos. Ejemplo número uno. En el ejemplo número uno, como lo pueden observar, eh, vamos por partes. Digamos que es una condición. La condición es como, eh, el- como la finalidad o como el argumento que se tiene dentro de una función o en este caso dentro de una determinación de lo que queremos decir o aplicar dentro de la función sí. Es decir, ejemplo número uno, dice, Juan tiene un carro color rojo. La condición es el color rojo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos ejecutar una fórmula? Aquí tenemos el ejemplo de la fórmula que es si F14, que el F14 es el color rojo, la palabra rojo, que lo podemos mirar acá, F14, ¿cierto? Igual color rojo, ¿cierto? Si me llega a decir que el color es rojo, me tiene que botar o me tiene que generar que es un valor verdadero. Si el color no es rojo, tiene que botar una condición que es falso. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ejemplo para que se vea cómo, cómo se lee una fórmula así para aplicar, ¿vale? Entonces, y discúlpeme, tuve que cerrar y volver a abrir el Excel, entonces ya vamos a continuar. Listo. Entonces, nuevamente, les voy a generar la función. ¿Listo? Entonces, si, abro paréntesis, si el color del carro de Juan es rojo, o sea, igual a rojo, recuerde que la condición es rojo, ¿cierto? Es igual, acuérdese que todo texto tiene que ser entre comillas, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Punto y coma, dígame que el valor es verdadero
punto y coma, o si no, dígame que es falso. Cierro el paréntesis y me bota un valor verdadero, ¿vale? Pero, ejemplo número 2, si me dicen la misma pregunta que Juan tiene un carro color rojo, ¿cierto? Que la condición es rojo, pero aquí en el ejemplo nos muestra el contrario, que el carro de Juan es de color azul, ¿cierto? Entonces, se dice que igual si, abro paréntesis, el color de Juan, el carro de Juan es azul, pero me dice que si es rojo. Recuerden que todo texto tiene su comilla, punto y coma. Me va a decir que si el color de Juan es rojo, pero en este caso es azul, me va a botar verdadero. Y si no es rojo, dígame que es falso. En este caso nos dio falso porque si ustedes percatan la fórmula, nos está diciendo que en la condición donde nos muestra que el color es azul, en este caso el M14 es azul, ¿cierto? Y que me está preguntando que la condición tiene que ser el color rojo, ¿cierto? Me tiene que devolver el valor verdadero de lo que tiene la frase o lo que tiene la pregunta. Es decir, que si en verdaderamente el carro no es del color que me están sugiriendo, me tiene que volver un valor verdadero. Es decir, si es falso o si es verdadero lo que me están sugiriendo. ¿Vale? En este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tiene una pregunta, alguna duda. Ok, continuamos. Si alguna persona tiene alguna pregunta, ok. Entonces, ¿cómo lo podemos evidenciar? Vamos a volver a hablar del ejemplo. En la fórmula sí, en la fórmula sí, ¿cierto? Lo que nos quiere hacer entender es que toda pregunta o toda condición sirve para tomar decisiones dentro de una hoja de cálculo y no se evalúa una condición devolviendo un valor si la condición es verdadera o devuelve un valor si la condición es falsa. Recuerden que, digamos que esto lo que hace la función sí es permitir evaluar una condición y devolver un resultado si la condición es verdadera o si la condición es falsa, como lo vemos acá. Entonces, Juan tiene un carro color rojo. Si es verdadero que es el color rojo, dependiendo de la fórmula, nos va a botar si es verdadero el color rojo o si no es color rojo, nos va a botar un falso. En esta condición, el color es rojo. El siguiente ejemplo, que es el número 2, la condición dice, vuelve a hacer la pregunta que si el carro de Juan es de color rojo, donde nosotros evidenciamos que no es rojo, sino es azul, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos es la fórmula donde nos indica el valor que es el color azul, pero nos está dando una condición que si el color es rojo, ¿cierto? A lo cual decimos que si el carro de Juan es color rojo, devuélvame un valor verdadero indicándome que es cierto que es color rojo. Pero si es un color diferente al rojo, nos va a devolver con un falso, que verdaderamente no es rojo, sino verdaderamente es azul. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo número 3, ¿sí? Donde tenemos dos condiciones, ¿cierto? En este caso, las dos condiciones que nos muestra
son de dos valores, donde la siguiente pregunta es así. Juan tiene 28 años y es menor que Pablo tiene 30 años, ¿cierto? ¿Cuál sería la fórmula? Aquí utilizamos lo que es la simbología del mayor o del menor. Es así. Si Juan, que tiene 28 años, es menor que Pablo, que tiene 30 años, dígame si es verdadera esta pregunta, dígame si este valor es verdadero y si no, dígame que es falso. Y el valor es verdadero, porque efectivamente Juan es menor que Pablo, que tiene 30 años. ¿Cómo podemos, digamos que como estos son fórmulas que tienen texto, nosotros podemos cambiar la directriz o lo que querramos decir dentro del valor? No siempre tiene que decir valor verdadero o falso. Digamos que podemos cambiar o editar el texto a nuestro gusto. Es decir, vamos a hacer el mismo ejemplo. Si Juan, que tiene 28 años, es menor que Pablo, que tiene 30, dígame si el valor es verdadero con esta pregunta que estoy generando. Dígame que Juan sí es menor. Si el valor es falso, dígame que Juan no es menor. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Y nos genera la fórmula diciendo que efectivamente Juan sí es menor que Pablo. ¿Listo, muchachos? Esta es como una de las formas de cómo podemos utilizar la función sí. La verdad es una forma muy básica que podemos, digamos que, utilizar. Igualmente, digamos que no solo existen de a una, de a dos condiciones, puede ser cuatro, cinco, seis, siete condiciones, ya digamos que es dependiendo del margen que tengamos o lo que querramos hacer dentro dentro de lo que tengamos de realizar en una fórmula así. Eh, Esta es la forma básica, vuelvo y digo, es una forma también de editar y de jugar un poco más con las funciones sí. No solo se utiliza también, es como estos tres ejemplos que les mostré de falso verdadero, sino también se puede jugar con simbología, también se puede jugar con edición del texto, y demás, que pues digamos que a través del tiempo usted cuando lo van manejando se van familiarizando con 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 la fórmula de función sí, y van generando pues digamos que una amplitud de conocimiento en que pueden digamos que adueñarse de la fórmula y pueden generar nuevas ediciones dentro de la misma fórmula. ¿Vale, muchachos? Entonces, espero que les haya quedado claro. Si alguien tiene una pregunta, eh, por favor, si nos las hacen validar y con eso pues podemos gestionar. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. Si de pronto tiene alguien alguna pregunta, alguna duda, que de pronto quieran, de pronto si tiene alguna duda de cómo no les quedó claro la función, sí. Igualmente estamos abiertos para que podamos aclarar dudas. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Ok, listo. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer? En estos momentos, pues aparte de ya finalizando esta última clase del módulo número 8, función sí, quiero agradecer a todas las personas que fueron partícipes de este curso de Excel básico. Eh, la verdad eh,
Fue, digamos que muy agradable estar con ustedes, viendo cómo aplican, digamos que lo enseñado en este curso. Digamos que es muy agradable ver cómo han crecido o cómo se han esforzado o cómo han tenido esas ganas de aprender. Entonces, digamos que por parte mía y personal, digamos que uno se alegra de ver cómo fortalecen su conocimiento. Eh, Voy a proyectarles lo que es el proyecto final, el cual tengo acá, y lo puedan validar. Listo, muchachos. Entonces, proyecto final. El presente proyecto final de Excel básico tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso, como el uso de fórmulas, funciones, formato de celdas y gráficos. A través de este trabajo se busca demostrar la capacidad de organizar y analizar datos de manera clara y eficiente, utilizando las herramientas básicas de Excel. A continuación se hará un listado donde con exactitud deben generarlos dentro de una hoja de cálculo Excel. Taller proyecto final. Idea inicial, crea un negocio ficticio. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que van a generar una especie de negocio, ¿sí? No es tampoco que se excedan en el super negocio ni nada de eso, no. Algo básico pueden ser una miscelánea, les voy a dejar un ejemplo, una miscelánea, una panadería, una papelería, una carnicería, en fin, un negocio X, lo que ustedes quieran. ¿Qué tiene que tener este negocio? Uno, genera un título con el nombre del negocio, ¿cierto? Entonces ustedes van a generar un título, ¿cierto? En en un cuadro o en WordArt, bueno, ustedes ya lo hacen a su semejanza, lo que ustedes quieren proyectar. Generar una base de datos mínimo 10 datos por cada columna, con los siguientes campos, o sea, con los siguientes títulos que deben de tener. Fecha, mes. Cuando yo les digo fecha, es que ustedes ponen una fecha normal, ¿cierto? O sea, digamos como el día de hoy, 26 de 02 del 2026. El mes me tienen que proyectar en texto el mes, ¿cierto? De esa fecha. Producto, unidades, valor, nombre del vendedor, ventas 2024, ventas 2025, ventas 2026. Esas ventas obviamente ustedes se las van a inventar, ¿cierto? Pero tienen que haber un número ahí o un valor en esos tres campos. Porcentaje y total. Si se quiere agregar más columnas, es libre de generarlo. ¿Listo? La base debe estar visualmente organizada aplicando fórmulas texto y limpieza de base de datos. Acuérdense que eso fue lo que vimos dentro del curso. Dentro de la base, dentro de la base, aplicar mínimo 4 fórmulas de operaciones básicas matemáticas. Dentro de la base, aplicar mínimo 2 operaciones básicas estadísticas. O sea, mínimo es qué quiere decir acá, como nosotros vimos en los anteriores módulos, operaciones básicas matemáticas, ustedes pueden generar dentro de su base de datos, la cual van a crear, van a aplicar suma, o sea, estoy dando un ejemplo porque pues es libre lo que ustedes pueden aplicar, pero la condición es que debe ser mínimo 4 fórmulas, que suma, que resta, que multiplicación, que división, que porcentaje, que mayor y menor. Bueno, ustedes ahí ya, ustedes ya lo validarán y lo aplicarán. Y lo mismo pasa con el siguiente ítem que dice que dentro de la base debe aplicar mínimo 2 operaciones básicas estadísticas. Siguiente, dentro de la base aplicar gráfico de su preferencia, lo que vimos en la anterior clase, y dentro de la base debe aplicar función sí, que es lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Recuerden aplicar colores, bordes, fondo de pantalla, tipo de letra, funciones, etcétera. Esto ayudará a evaluar el conocimiento aprendido en el curso. Mucha suerte. Entonces, muchachos, este es el proyecto final. Es algo corto. Digamos que deben aplicar lo que ustedes vieron dentro del curso. Esto con finalidad de que si cumplen al pie de la letra estas especificaciones,
Asimismo, se dará la evaluación o pues se dará la nota final sobre este proyecto, ¿vale? Recuerden que esto es plazo mínimo hasta, eh, máximo, perdón, hasta el día domingo, que es el domingo 1 de marzo. Plazo final para que presenten todos los módulos que las personas que les haga falta. Hasta ese día, fecha límite, se dará plazo para que ustedes puedan presentar todos los proyectos, ¿vale? Todos los módulos, todos los talleres que se les dejó en el rango de este mes. Igualmente, de ahí en adelante, pues digamos que no va a haber como es la amplitud para seguir presentando los proyectos, porque pues digamos que es un mes que se generó y pues digamos que ya más adelante, digamos que las siguientes semanas, pues digamos que ya entran eh, ya personas a hacer cursos de Excel básico y también cursos de Excel intermedio, entonces digamos que no hay como la, el tiempo pues para digamos que seguir como dando calificaciones y demás. Si no, pues digamos que ya después de eso se espera una semanita y pues ya sea el certificado, digamos que donde simboliza pues digamos que el grupo cantidad de horas que ustedes estuvieron dentro del curso y con su pues respectiva certificación que los acredita como haber generado un curso de Excel básico y donde pues digamos que se cerciora que ustedes utilizaron y saben manejar básicamente una hoja de Excel. ¿Listo? Y la aplicación de Excel. Eh, no sé si alguien aquí al momento tiene alguna pregunta, alguna duda. Ok, listo. Entonces, como les indiqué al inicio del- de la clase, les voy a dar como un abrebocas de lo que vamos a ver en el curso de Excel intermedio. ¿Listo? Les voy a presentar un proyecto que tuve hace muchos años atrás, donde trabajé para una compañía y donde apliqué este tipo de, de conocimiento en Excel intermedio. Y la finalidad del siguiente curso es para que ustedes puedan saber cómo proyectar o cómo generar un dashboard. Digamos que esto no se aprende en un curso normal, sino yo quiero es darles como esa visual de que es posible generar un dashboard con el conocimiento que vamos a empezar a tener dentro del curso de Excel intermedio para las personas que quieran continuar con este proceso. Entonces les voy a presentar el proyecto que tuve en ese entonces. Yo trabajaba en ese entonces en una empresa que era Permoa y esto se llama un dashboard. ¿Qué es un dashboard? Un dashboard es un panel de control donde se visualiza por medio de fórmulas por medio de fórmulas, porcentajes y gráficos, se muestra, eh, digamos que de una manera visual, promedios y porcentajes y digamos que definiciones un poquito más profesionales para la proyección de datos o lo que se requiera en su momento. Aquí lo que podemos ver, digamos que era un indicador de inventarios, ¿cierto? Donde yo proyectaba y de manera automática me muestra, pues rango de semanas y de meses, me muestra eh, un comportamiento de unidades, porcentajes y un panel de control donde me proyectaba dentro de una base de datos, me generaba esta proyección hacia lo que yo iba a presentar como informes. Esto es un, esto es un poco de Excel intermedio y avanzado,
pero quiero que para futuras, futuro curso que vamos a realizar, que el cual inicia el 9 de marzo, final de inscripciones es ahorita el 2 de marzo, ¿vale? Igualmente eh, yo he enviado a sus números privados el link de inscripción. Ya tenemos personitas que se han inscrito para el siguiente mes, que es el mes de marzo, el cual digamos que va a ser la misma dinámica. Aparte de eso, pues digamos que esto es un valor generado porque pues esto no se aprende en muchos cursos, pero les voy a dar como la facilidad de cómo aprender a generar todo este tipo de proyecciones, este tipo de gráficos, ¿cierto? Cómo manejar esto que ustedes ven aquí, que son segmentados, ¿sí? Los gráficos aquí, también cómo los pueden proyectar, cómo se les puede dar de una forma dinámica, ¿cierto? A punta de bases de datos, fórmulas y dinámicas, ¿vale? Esto es una forma muy sencilla, a pesar de que se ve extenso y muy grande, la verdad es una forma muy sencilla de utilizar eh, bases perdón, proyecciones de dashboard. Esto se ve, digamos que de una manera muy profesional cuando vamos a presentar informes a gran escala. ¿Listo, muchachos? Entonces, ese es como el abrebocas o el barniz que les tengo para el próximo curso de Excel intermedio, el cual, repito, inicia el 9 de marzo. Inscripciones hasta el 2 de marzo. Igualmente, digamos que por interno, pues están los precios para que se puedan inscribir, ¿vale, muchachos? No sé si alguien tiene alguna duda en estos momentos antes de finalizar la última clase. Ok, listo. Siendo las 7:52 de la noche del día de hoy, 26 de febrero, doy por finalizado el curso de Excel básico. Eh, Igualmente queda pendiente lo que es el proyecto final, el cual deberán entregar el día domingo, domingo 1 de marzo. Y igualmente pues está abierto todavía las inscripciones para el curso de Excel intermedio, el cual iniciará el 9 de marzo. No siendo más, les agradezco a todos ustedes por la oportunidad de haberme dado de estar eh, y hacer parte del conocimiento que ustedes tienen. La verdad fue muy agradable de parte mía, de parte personal, de ver cómo ustedes poco a poco han crecido dentro de este curso. Un excelente trabajo por parte de ustedes, un compromiso excepcional. Entonces doy gracias a todos ustedes y les deseo una excelente noche. Muchas gracias.